Entonces voy a escribir aquí una función y voy a colocar primero aquí regla de la cadena. Vamos a suponer que yo coloco aquí un ejemplo y yo les digo, yo tengo una función f de x. Y resulta que esa función f de x va a ser igual a la raíz cuadrada, vamos a escribirla bien, a la raíz cuadrada, y voy a escribir aquí la tangente, y voy a escribir aquí de x a la 3 aplicado a 5x a la 7. Y yo les estoy pidiendo a ustedes que me determinen cuánto vale la derivada de esa función. Solo la primera. Entonces ustedes dicen, bueno, yo tomo la función f de x y la voy a derivar. Quiere decir que yo voy a abrir aquí un corchete, escribo la raíz, escribo la tangente, escribo el ángulo, cierro, cierro y derivo. ¿Ok? Aquí y derivo. Cuando yo estoy aquí, yo quiero mostrarles algo. La función que está más afuera la voy a marcar con un ganchito, es la raíz. Después adentro hay una función. Y ustedes dicen, profesor, la función es la tangente. No, la función que está antes de la tangente es la potencia 3. Le voy a poner 2 rayitas. Después está la función tangente, le voy a poner 4 rayitas. Y por último está esta que está acá, que son 5 rayitas. Entonces, está la raíz, después la potencia, después la tangente y después aquí este ángulo que es un polinomio. Entonces ustedes dicen, ¿y para qué eso? Para que ustedes vayan considerando las derivadas internas. Entonces yo vengo y escribo primero. Yo tengo aquí f y lo voy a derivar. Cuando yo lo derivo, la derivada de la raíz siempre es 1 dividido o partido por la misma raíz. Esto queda igual. Aquí me queda la tangente al cubo de 5x a la 7. Cierro y me falta el 2 aquí. Entonces yo digo aquí por la derivada interna. Entonces cuando yo digo la derivada interna, yo abro un corchete y escribo todo lo que está dentro de la raíz. Y digo, la tangente al cubo o a la 3 del ángulo 5x elevado a la 7 y lo cierro y lo derivo. Quiere decir que aquí tengo mi primera derivada interna. ¿Ok? Profe, Sí. ¿por qué fue que dividió la función? Ah, porque cuando usted tiene la raíz de x y usted lo deriva, eso siempre es 1 sobre la raíz de x. Por eso. Esta es la fórmula. Ah, ¿Ya? ya. Gracias. Muy bien. Entonces yo vengo ahora, todas las preguntas me las hacen, ese es Profesor, mi... disculpe. ¿Sí? Ahí, ¿por qué anotó la fórmula y le puso el 2 antes de la raíz? Porque aquí la fórmula tiene un 2. Esto es una fórmula. Siempre hay que poner un 2. ¿Ya? Ya, vale. Revisen porque eso está en las reglas de las derivadas. Eso lo vimos hace como 2 semanas atrás. Bueno, vamos a continuar aquí. Entonces yo digo acá, f' de x es igual. Esto permanece igual. Entonces yo paso mi línea de fracción. Ya va. Yo paso mi línea de fracción. Escribo esta primera parte idéntica. Con esto yo no me voy a meter. Pero aquí voy a derivar la otra función. Y dijimos que la otra función le puse yo 2 rayitas. Esta que está aquí, ¿ves? Entonces ahí aplico la regla de la potencia. Entonces cuando yo aplico la regla de la potencia me queda así. 3 que multiplica la tangente, de 3 le resto 1 del mismo ángulo. ¿Ok? Entonces yo tengo que multiplicar ahora aquí por ¿quién? Escribo ahora la tangente de 5x a la 7 y lo encierro en un corchete y lo derivo. Porque ahora voy a derivar es la tangente.
Entonces aquí voy a escribirlo un poquito más acá para que me alcance. F' es igual, aquí escribo 1. Aquí voy a escribir la raíz que queda igual como les dije en un principio. Aquí me queda la tangente al cubo de 5x a la 7. Entonces me queda, aquí me queda 3 tangentes de esto. Lo puedo escribir aquí arriba de una vez. Quitamos ese 1. Total, 1 por esto me va a dar esto. Entonces voy a escribir aquí 3 tangentes. Al restarle por potencia 1 me queda 2. ¿De qué ángulo? Del ángulo 5x a la 7. Ahora voy a derivar la tangente. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Por la fórmula que nosotros vimos. La secante al cuadrado. ¿De quién? Del mismo ángulo. Como ya derivé la tangente, ahora me toca este. Quiere decir que ahora voy a escribir acá 5x a la 7 y lo voy a derivar. Profe, ¿Sí? disculpe, ahí, ¿por qué lo multiplicó por la tangente de 5x a la 7? Ahí arribita. Porque aquí primero derivo la potencia y después derivo la tangente. ¿Ya? Ya. ¿Y abajo por qué puso secante? Porque la derivada de la tangente de esta que está aquí, la fórmula es la secante cuadrado. Lo voy a Ya. escribir. Usted tiene tangente de x y lo deriva, eso es secante al cuadrado de x. Ahí está, esa es la fórmula. Gracias. Entonces aquí me está quedando que f' de x va a ser igual. Como todo esto es un factor, voy a escribir una sola línea. En la parte de abajo voy a escribir lo mismo. Y aquí me queda la tangente al cubo de 5x a la 7. Aquí me queda 3 tangente al cuadrado de 5x a la 7. Aquí me queda secante al cuadrado de 5x a la 7. Y cuando yo derivo aquí, me queda que este 7 multiplica el 5. Entonces me queda 35 por x elevado a la 7. Le resto 1 y me da 6. Indudablemente que ustedes lo pueden dejar aquí o escribir este término en la parte de adelante. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Y quedaría así, profe? Sí. Ya aquí ya no se puede simplificar nada más. Bueno, sí se puede simplificar. Por ejemplo, vamos a suponer que en la prueba yo les coloco este ejemplo así. Y le digo, dada esta función, seleccione de las siguientes opciones cuál es el resultado. Y de pronto yo no les coloco esto así, sino que se los coloco así, fíjense. Que es lo mismo, una forma de escribirlo. Y digo, f' de x va a ser igual. 35 por 3, eso me da 105. X elevado a la 6. Escribo tangente al cuadrado de 5x a la 7. Escribo aquí secante al cuadrado de 5x a la 7. Y en el denominador observen, aquí tengo tangente al cubo. Pero si yo tengo tangente al cubo, yo lo puedo descomponer como tangente al cuadrado por tangente a la 1. Entonces, yo paso mi línea de fracción y como tengo un tangente cuadrado aquí separando, puedo sacar 1. Es decir, que yo puedo escribir afuera 2 tangente de 5x a la 7, ¿cierto? Multiplicado por la raíz de la tangente ya a la 1, porque me quedó 1 adentro, de 5x a la 7. ¿Y aquí qué puedo hacer? Bueno, yo puedo simplificar todo este con uno de este. Y finalmente podría ver en alguna de las opciones que f' sea igual y aparezca una línea de fracción, aparezca 105x a la 6, ya no aparece tangente cuadrado, sino que aparece tangente sola de 5x a la 7, secante al cuadrado de 5x a la 7, y en el denominador solo me aparecería 2 veces la raíz de la tangente de 5x a la 7. Profe, ¿por qué una tangente quedó dentro de la raíz cuadrada y la otra fuera? Porque yo lo descompuse. Y al descomponerlo, como aquí esto es cuadrado,
el 2 puede salir afuera y al dividir el 2 entre el índice me queda 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entiende o se lo explico de otra manera? Me lo explico de otra manera que no entendí, la verdad. Ya le voy a explicar. Vamos a suponer que usted tiene aquí la raíz cuadrada de la tangente al cubo de x. Un ejemplito. Le pregunto, ¿qué índice hay aquí, joven? Y hay índice 2. 2. Quiere decir que esto lo puedo escribir como tangente al cubo de x, todo esto elevado a la 1/2. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Sí. Ahora, si usted ve este aquí, la tangente al cubo, yo la puedo descomponer como tangente de 2 más 1 en el ángulo x. O en otras palabras, lo puedo descomponer como tangente al cuadrado por la tangente 1 de x en cada caso. Entonces, esto, que es igual a esto, que es igual a esto, lo voy a sustituir aquí. Entonces me va a quedar que eso es la raíz de la tangente al cuadrado de x, tangente de 1 de x. Como este es cuadrado, yo lo puedo sacar afuera y me queda tangente de x. ¿Y qué me queda dentro? La tangente de x. ¿Lo vio? Sí, sí lo vi. Ok, listo pues. Ah, vale, vale. Ah, ya, es que me confundí con... ¿No ve que arriba en el numerador tenía un cuadrado? Ya, Y ahí se anuló. Vale, vale. ok. Ya, hecho. Muy bien. Gracias. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que ahora yo les doy otro ejercicio y digo, yo tengo la función g de x. Y la función g de x le voy a escribir ahora una función inversa. Y voy a escribir aquí el arco, coseno, y le voy a escribir aquí, por ejemplo, 2x a la 3. Este es el ángulo. Y todo eso lo voy a multiplicar yo por el logaritmo. Y voy a escribir aquí de x elevado a la 6. Y les estoy pidiendo aquí cuánto vale g' de x. Bueno, si ustedes pueden ver aquí, yo tengo una función aquí, tengo una aquí, pero adentro tengo otra y aquí adentro tengo otra. Es decir, que tengo que aplicar primero las reglas del producto y luego tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces ustedes dicen, bueno, vamos a derivar. Entonces digo yo, g' de x va a ser igual. La derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Entonces ustedes dicen, abro un paréntesis, escribo el arco coseno de 2x al cubo derivado multiplicado por el logaritmo de x a la 6 sin derivar. Más, ahora me queda la primera función, que es el arco coseno de 2x al cubo sin derivar, multiplicado por el logaritmo de x a la 6 derivado. ¿Estamos de acuerdo allí, jóvenes? G' de x va a ser igual. Esta derivada que está aquí tiene una fórmula. Y la fórmula de esto, ustedes la tienen que tener a mano. Esa fórmula dice que es menos 1 sobre. Entonces dice la fórmula, escriba la raíz, escriba 1 y réstele el argumento que usted tiene aquí al cuadrado. Es decir, 2x a la 3 y lo eleva al cuadrado. Ah, pero yo estoy derivando el arco coseno. Me falta derivar el interno. Entonces digo por 2x a la 3 derivado. ¿Multiplicado por quién? Por el logaritmo de x a la 6. Ya tengo la primera parte. Ahora escribo más. Arco coseno de 2x a la 3. La derivada del logaritmo siempre es 1 dividido entre su argumento. Y el argumento es x a la 6. Pero como x a la 6 es otra función adentro, yo digo acá x a la 6 y yo lo derivo. Cuando estoy aquí digo entonces finalmente g' de x va a ser igual, menos. Paso una línea de fracción
Y como todo esto es un producto, lo voy a escribir arriba. 2x a la 3 derivado es 6x al cuadrado. ¿Por qué? Porque 3 por 2 es 6 y al 3 le resto 1. ¿Multiplicado por quién? Por el logaritmo de x a la 6. ¿Y dividido por quién? Por la raíz cuadrada de 1 menos. Al elevar al cuadrado esto, aquí les queda 4. Y potencia de potencia se multiplica y aquí me queda 6. Más que este que está aquí. Yo digo aquí el arco coseno de 2x a la 3 por 1 sobre x a la 6 por la derivada aquí, que es la de potencia, que es 6 por x a la 6 menos 1, 5. Cuando estoy aquí, ya puedo conseguir finalmente cómo me está quedando la derivada. Aquí es un menos, aquí es 6x cuadrado logaritmo de x a la 6, aquí va mi línea de fracción, aquí va mi raíz, y aquí me queda más. ¿Profesor? ¿Sí? Ah, no, nada. No, no vi el menos. Pensé que había olvidado el menos. Ya, bueno, muchas gracias, sin embargo, ok. Entonces, como todo esto es un producto, yo puedo simplificar 5 de este con 5 de este y me queda 1. Es decir, que finalmente aquí me va a quedar el arco coseno de 2x a la 3. A esto no lo puedo simplificar, porque este es el argumento de la función coseno. Y todo eso dividido entre el que me quedó aquí, que fue x, y el 6 que está aquí lo escribo adelante. Entonces fíjense que ustedes tienen que practicar sobremanera la regla de la cadena. ¿Ok? Preguntas. La parte donde empezó eso, ¿qué fórmula ocupó? ¿En cuál? Cuando, Vamos a ver. cuando empezó a derivar. ¿Aquí? ¿Aquí en esta? Sí, Ok, la voy a escribir por acá en azul, para que no olvide la fórmula. Resulta que de la fórmula de los arcos hay varias. Recuerden que yo les había dicho a ustedes que el arco coseno de x también se puede escribir como coseno a la menos 1 de x. Entonces, la derivada del arco coseno de x, que es lo mismo que la derivada del coseno a la menos 1 de x, es menos 1 dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Es decir, que el argumento que está aquí se coloca aquí al cuadrado y el resto permanece igual. Esta fue la primera fórmula. La segunda fórmula que utilizamos fue el logaritmo de x, donde decía que yo cada vez que derivo el logaritmo de x, eso es 1 partido en x. Es decir, lo mismo que está acá. Y fíjense que eso fue lo que utilicé yo aquí, ¿no? La derivada del logaritmo es 1 partido entre el argumento. Pero como el argumento es otra función, me queda aquí x a la 6 derivado. Preguntas. Hagan las preguntas ahorita, porque en el examen no me pueden preguntar. Bueno, vamos a continuar con la clase de... Profe, el resultado del último ejercicio que hizo, ¿cuál era? Este. Vale. profe, creo que el que me explicó era el de abajo. Es que el g de x, la primera derivación que hizo, porque Aquí. tenía coseno, en la que está en rojo, ¿cómo llegó a lo de abajo? Ah, ya, esa es otra fórmula, joven. La fórmula que dice lo siguiente, ponga atención, lo voy a hacer en rojo. Que si usted tiene una función f de x y usted la multiplica por una función g de x y todo esto usted lo deriva, usted dice, tomo la primera función y la derivo y la multiplico por la segunda sin derivar, más tomo la primera sin derivar y multiplico por la segunda derivada. A esta es la que se le llama la regla del producto. ¿Está claro? Sí, gracias, profe. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? Veamos.
Profe, ahí en esa fórmula que está en azul, del arco coseno derivado, Aquí. no es que le puso igual a coseno menos 1 al cuadrado, ahí no lo derivó. Me faltó. Aquí, Sí, derivado. es que eso me quedó en la duda. No, pregunten. ¿Qué más? Profesor, ¿Sí? cuando se hacen este tipo de ejercicios, una vez que ya no queda nada que derivar, ¿uno se detiene o sigue Sí. simplificando hasta lo más que pueda? No. Queda allí, saca las cuentas y simplifica. Listo. Pero, por ejemplo, si haciendo un ejercicio yo derivara todo lo que se tiene que derivar y después lo dejara solamente así, ¿está No, bien ya? usted tiene que simplificar. Le voy a explicar por qué. Usted ve esto, ¿no? Resulta que esto yo lo puedo seguir trabajando. Porque algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y cómo lo puede seguir trabajando? Bueno, yo voy a multiplicar este por este. Y después este x que está aquí, lo voy a multiplicar por este. Y después esta raíz que está aquí, lo voy a multiplicar por este. Y después saco las cuentas, simplifico, factorizo y veo que me queda. Entonces de pronto aparecen otras expresiones. ¿Ya? Pero si no se le Ya. pide nada, si yo, por ejemplo, le colocara, encuentre la derivada y yo no les pido nada más, ustedes llegan hasta aquí, eso está bien. ¿Ya? Ya, entonces solo es necesario cuando nos pida que simplifiquemos. Claro. Imagínese que Ya. usted tiene una opción, ¿no? En la prueba. Y usted viene y saca las cuentas y no le da ninguna de las que está allí. Entonces usted dice, tengo que simplificar o trabajar algo para llegar a alguna de ellas. Entonces usted tiene que ver si suma, si resta, si factoriza, si simplifica. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar. Voy a colocar aquí continuación. Escribo 2 puntos. Aplicación de la derivada. Profe, ¿podría hacer un poquito para copiar la fórmula esta que está en rojo justo ahí mismo? Ahí está. Vale. Listo, ya lo copié. Ok, ahí estoy en la continuación de la derivada. Ustedes se acuerdan que en la clase pasada nosotros vimos que yo podía ver si una función era creciente o decreciente, máximo y mínimo, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan de eso? ¿Mm? Sí. Es decir, que yo les doy una función, por ejemplo. Entonces yo les decía a ustedes, si yo consigo la derivada de la función y la función es positiva en un intervalo, algunos de ustedes dirán, profesor, ¿qué intervalo? El que ustedes consiguen después de determinar los puntos críticos. Entonces ustedes sacaban una conclusión, que la función crece. Que la función crece. ¿En dónde crece? En el intervalo. Pero si ahora la derivada de la función era negativa en el intervalo, entonces yo le decía, ustedes tienen que decir que ahora la función decrece. ¿Dónde? En el mismo intervalo. Y esto es como el resumen de lo que nosotros hicimos para la parte de crecimiento y decrecimiento de una función. Pero no solo vimos eso. También nosotros observamos que si yo tenía la derivada de una función y yo veía que la derivada de una función pasaba de más a menos en un intervalo, es porque el punto común entre los dos intervalos que yo llamaba C hace de que la función original en el punto x igual a c tuviera un máximo. Profe, ¿puede repetir eso, por favor? Aquí lo que estoy diciendo, que si usted tiene la derivada de una función y la derivada de una función pasa de ser positiva a negativa entre un intervalo y el otro, es porque el punto común de los dos intervalos va a ser de que la función en ese punto común tenga un máximo. Y ese máximo lo llamamos nosotros máximo local o relativo. Pero en cambio,
si yo tengo la derivada de una función y en vez de cambiar en los intervalos de más a menos, cambia de menos a más en un punto común entre los dos intervalos, entonces la función en el mismo punto común iba a tener un mínimo, que yo lo puedo llamar local o relativo. Y también la última conclusión es que si yo tengo la derivada de una función y esta no cambia, y ustedes dicen, ¿cómo es eso que no cambia? Bueno, que entre un intervalo y otro no hay cambio. Sigue siendo positivo o sigue siendo negativa. Entonces, en la intersección de esos dos intervalos, donde no está habiendo cambio, eso va a hacer de que la función en ese punto que estoy estudiando no tenga máximo ni mínimo. Y entonces esta era como la otra conclusión. Esta se utiliza para los crecimientos y estas tres se utilizan para máximo y mínimo. Profe, Vamos a hacer un ejercicio. Ajá. ¿qué significa que X sea igual a C? Que hay un valor común para el primer intervalo y el segundo intervalo. Es como si yo les digo, por ejemplo, yo tengo un intervalo 1 y el intervalo 1 es 0 menor que X menor que 2. Y tengo un intervalo 2 y digo 2 menor que X menor que 3. En esos dos intervalos, ¿cuál es el punto común? ¿El 2? Ese es su C. Ah, Quiere ya. decir que C es igual a 2. ¿Listo? Ya, Muy bien. gracias. Hagan todas sus preguntas. Me parece muy bien cuando ustedes preguntan todo eso. Vamos a hacer un ejemplo. Profesora, ¿Sí? una función puede tener muchos máximos o mínimos, ¿cierto? ¿Sí? Pero no hay ningún tipo de límite para la cantidad que estos puedan ser. Sí, O sea, lo que como pasa, que... sí. Lo que pasa es que eh, uno tiene que estudiar cuando la función tiene periodicidad. Si la función tiene periodicidad, uno estudia solo la función en el primer periodo. Por ejemplo, recuerde que la función seno y la función coseno es indefinida, ¿no? sí, ¿Ya? Entonces, como la función seno y la función coseno es indefinida, puede tener muchos máximos y muchos mínimos. Entonces, uno lo estudia en un periodo. Por ejemplo, vamos para que usted vea. Vamos a suponer que yo tengo, voy a graficar aquí la función seno. Entonces me voy aquí, busco el seno y le voy a colocar la variable x. Si yo lo grafico acá, mire, aquí hay un máximo, aquí hay un mínimo. Sigo, un máximo, un mínimo. Sigo, un máximo y un mínimo. Si yo lo disminuyo, aquí me puedo dar cuenta que hay infinitos máximos e infinitos mínimos. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Que lo restringe. ¿Cómo lo restringe? Bueno, recuerden que nosotros en la primera unidad yo le di a ustedes un condicional. Y le dije, voy a establecer el condicional. Condición, lo voy a establecer en un intervalo. ¿Cuál intervalo? Bueno, el que comienza en 0 y que es menor o igual que x y que es menor o igual a 2pi, por ejemplo, para que sea una vuelta completa. Donde dice entonces yo copio la función y la función es f. Y si ustedes ven aquí, yo voy a quitar la función. ¿Y dónde queda restringida? Entonces, aquí hay un máximo y aquí hay un mínimo. ¿Por qué no escribo los demás? Porque se hace infinito. ¿Listo? gracias, profesor. Muy bien. Volvamos otra vez a la hoja aquí. Yo voy a escribir una función distinta a la que hemos visto, pero es con una finalidad de que podamos estudiarlo. Yo voy a tener aquí la función f que es igual a x a la 3 y le voy a sumar 48, pero lo voy a dividir por x. Y yo quiero saber de esta función dónde crece, dónde crece, dónde decrece, dónde tiene máximo,
y dónde tiene mínimo. Entonces uno dice, bueno, voy a calcular la derivada. Entonces yo digo, f' de x va a ser igual. Como es una suma, aquí aplico el criterio de la suma y digo x a la 3 y lo voy a derivar, y 48 partido en x y lo voy a derivar. Tomemos otra hoja en la pizarra, ¿ok? Entonces yo digo, f' de x va a ser igual. Al aplicar aquí la regla de la potencia, esto es 3x a la 2. Pero como aquí tengo un cociente, yo tengo que abrir un paréntesis, escribir una línea de fracción y decir el denominador al cuadrado. La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba igual por el de abajo derivado. Y saco mis cuentas. Quiere decir que f' de x es igual a 3x a la 2. ¿Cuánto vale la derivada de una constante? 0. Y la derivada de x, 1. Quiere decir que aquí me queda 0, aquí me queda menos, y menos por más me da menos. Como este me da 1, el número que queda arriba es 48, y todo partido en x a la 2. Y ya tengo la derivada. ¿Por qué? Porque según lo que yo tengo aquí, yo tengo que calcular las primeras derivadas. Entonces pongan atención a esto. Para poder conseguir los intervalos, yo necesito primero conseguir los puntos críticos. Entonces voy a anotar aquí para recordar. Puntos críticos. ¿Y cuáles son los puntos críticos? Lo voy a escribir aquí. Donde se anula la derivada o no existe. Profe, podría ser así poquito para... ahí, exacto. Bajemos un poco, o sea, que queda como al margen lo que está en rojo. Ahí está, eso mismo. Vale. Ok, entonces, ¿qué son los puntos críticos? Los puntos críticos es donde se anula la derivada, ¿cierto? Voy a escribir aquí bien la A porque se ve feo. ¿Okay? Aquí es donde se anula la derivada o no existe. Entonces yo vengo y digo, voy a escribir... Profe, que no existe la derivada o que no existe la anulación de la derivada. No, no existe la derivada. La evaluación, por supuesto. Porque resulta que voy a hallar puntos donde no existe la derivada. Entonces yo vengo y le pregunto, si yo tengo f segunda y lo evalúo en 0, eso me da 3 por 0 al cuadrado, menos 48 sobre 0 al cuadrado. Eso me da 0 y 48 sobre 0. Eso me da como resultado menos 48 sobre 0. Y pregunto, ¿aquí esto existe? Esto No, no existe No, no porque... existe. No existe porque se presenta una indeterminación. Oiga, ¿Qué profe, o sea, Ajá. al estar negativo, para pasarlo a lo positivo no se podía dar vuelta la fracción. ¿Para qué? Ah, es que igual sería... Bueno, no, en realidad nada. No, quédese quieto, no le haga eso. Ya, Quiere decir alto ahí, sí. atrás, impulso de idiotez. Quiere decir que x igual a 0 para nosotros va a ser un punto crítico. ¿Por qué es un punto crítico? Porque no existe la derivada. Exactamente. No existe la derivada en el punto. Ahora, yo vuelvo a tomar la derivada. Y sabemos que la derivada es 3x al cuadrado menos 48 partido en x al cuadrado. Voy a sacar las cuentas. Porque resulta que me dicen que la derivada
la voy a hacer 0 para buscar ahora los puntos que se anulan. Entonces yo saco las cuentas y digo 3x elevado a la 4 menos 48, todo dividido entre x al cuadrado. ¿Qué fue lo que hice? Saqué las cuentas. Y esto debe ser igual a 0. Pero eso va a implicar, sacando factor común aquí, que 3 va a multiplicar a x a la 4 menos 16. Y todo eso sobre x al cuadrado. Ya sabemos que aquí x al cuadrado es un punto crítico porque no existe. Entonces solo voy a estudiar el numerador. Entonces yo digo acá, x a la 4 menos 16 debe ser 0. Y eso ocurre cuando yo aquí aplico diferencia de cuadrado. Es decir, x al cuadrado menos 4 y x al cuadrado más 4. Y eso debe ser 0 para que el numerador tenga números críticos. Ahora yo vengo y les pregunto a ustedes, ¿esto algún momento se hace 0? No, pero esto sí. Quiere decir que si yo tengo x al cuadrado menos 4 igual a 0, eso va a implicar de que x al cuadrado es igual a 4, y eso va a implicar de que x va a ser igual a más menos 2. Es decir, que aquí ya obtuve los otros puntos críticos. Cuando yo tengo los puntos críticos, entonces ahora voy a crear el intervalo. Perdón. A crear los intervalos. ¿Y cómo se creaban esos intervalos? Acuérdense, yo trazaba una recta y sobre la recta real yo iba a colocar, ya sabemos que para acá se va a menos infinito y para acá se va a más infinito. Entonces yo iba a colocar los puntos críticos. En el medio voy a colocar el 0, que ese fue el que me dio aquí. Por aquí voy a colocar el menos 2 y por aquí voy a colocar el 2. Entonces fíjense que nosotros obtenemos varios intervalos. Obtengo el intervalo 1, el intervalo 2, el intervalo 3 y el intervalo 4. En el intervalo 1 yo puedo establecer todos los valores de x que son mayores que menos infinito y menores que 2. Aquí, los que son mayores que 2 y menores que 0. Aquí, los valores mayores que 0 y menores que 2. Y aquí, los que son mayores que 2 y menores que más infinito. Si nosotros recordamos la clase pasada, yo tenía que buscar aquí algo que se llamaba valores de prueba. Esos valores de prueba eran números que yo iba a escoger en los intervalos. ¿Cuáles? Los que ustedes quieran. Pero procuren buscar números que sean fáciles de trabajar. Por ejemplo, para acá, yo puedo colocar aquí un punto. Y digo, voy a escoger el punto menos 3. Entre menos 2 y 0, voy a escoger uno por aquí. ¿Cuál puedo escoger? El menos 1. Entre 0 y 1, escojo uno por aquí, el 1. Y entre 2 e infinito, escojo otro por acá y digo que es el 3. Algunos de ustedes me dirán, profesor, ¿puede coger aquí el 5? Sí. Pi, sí. Raíz de 10, sí. Pero escojan números sencillos. Es decir, que los valores de prueba van a ser el x igual a menos 3, el x igual a menos 1, el x igual a 1 y el x igual a 3. Antes de construir la tabla, ¿alguna pregunta? Continuemos. Profe, disculpe, ¿en base a qué se construyen los intervalos? O sea, el más o menos 2 que nos salía anteriormente. No lo entiendo, vuelvo a repetir. ¿En base a qué se creó el intervalo acá? El intervalo Los 1, intervalos 2. se crean a partir de los puntos críticos y luego con los intervalos yo voy a saber en el intervalo si las derivadas son positivas o negativas o si pasan de más a menos en números comunes. ¿Ya? Para eso nosotros creamos los intervalos y los creamos a partir de los puntos críticos. Ok.
Vamos a hacer ahora aquí, en la parte de aquí, la tabla. Entonces lo primero que voy a escribir yo por aquí, ¿sí? Disculpe, ¿podría repetir lo que dijo? Es que tuve que hacer algo y no pude ver lo que hizo. No, aquí lo que hicimos fue que yo pasé mi recta y sobre la recta ubiqué el 0 y el más menos 2. Aquí está el 0 y el más menos 2. Coloqué el menos infinito, el más infinito, y después aquí dije el intervalo 1, el intervalo 2, el intervalo 3, el intervalo 4. Y En la aquí parte lo de que... arriba despejó X igualándolo a 0, ¿verdad? Sí, en Ah, la ok. segunda parte igualando a 0, porque los puntos críticos, no olviden aquí, los puntos críticos donde se anula la derivada o no existe. Entonces, si ustedes ven este numerador, esto se anula. Y si ven el denominador, aquí no existe. Bueno, la parte importante de esto es la tabla. Entonces, en la tabla ustedes dicen, bueno, todas las tablas van a ser así de esta manera. Aquí voy a colocar los intervalos. Después voy a colocar aquí los BP. Y ustedes dicen, profesor, ¿y qué es B? Los valores de prueba. Y después voy a colocar por acá el signo de la segunda, el signo de la primera derivada. Ya me iba para la segunda. Y después aquí voy a colocar a la función para ver si crece o decrece. Y después aquí voy a colocar los extremos. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cuáles son los extremos? Los máximos y los mínimos. Entonces yo vengo y digo, voy a trazar una línea aquí, hasta aquí. Voy a trazar una línea aquí, hasta aquí. Ahora voy a colocar primer intervalo aquí, hasta aquí. Qué feo me quedó. Voy a trazar el segundo intervalo. Voy a trazar el tercer intervalo. ¿Cuántos son? 4. Y voy a trazar el cuarto intervalo. Y ustedes dicen, profesor, ¿y por qué no llega hasta atrás? Ya se van a dar cuenta. Aquí cierro mi tabla. Aquí tengo los intervalos, ya tengo mi columna de intervalos. Aquí tengo la columna de los valores prueba. Aquí tengo la columna donde voy a colocar los signos. Aquí tengo la columna donde voy a colocar si crece o decrece. Y aquí, bueno, estos rayitas no deberían estar aquí, pero no importa. Y aquí voy a cerrar, porque es donde voy a colocar dónde se está haciendo máximo y dónde se está haciendo mínimo la función. Voy a crear mi primer intervalo. Lo voy a escribir en azul para diferenciar. Y digo, menos infinito, menor que x y menor que menos 2. El otro, menos 2 menor que x y menor que 0. El otro, 0 menor que x y menor que 2. Y el otro, 2 menor que x y menor que infinito positivo. Estos intervalos son los que nosotros clasificamos aquí. Los valores de prueba fueron los números que ustedes escogieron o los que se pueden escoger. Y digo aquí x igual a menos 3, x igual a menos 1, x igual a 1 y x igual a 3. Y ahora vamos a calcular el signo de la derivada. Entonces nos vamos un momento arriba para buscar esa derivada. Resulta que la derivada con la cual yo estoy trabajando aquí es esta. Pero nos dio esta factorización que está aquí. Entonces, esta factorización, perdón, esta cuenta que está aquí con la factorización, la voy a escribir abajo. Entonces yo digo, bueno, voy a escribir aquí la función f' de x, que como nosotros podemos ver, nos está dando 3 que está multiplicando a x elevado a la 4. Yo le resto a esto 16 y todo esto era dividido por x al cuadrado. ¿Ok? Fíjense que este 3 no hace falta, porque positivo o negativo este 3 no va a hacer falta, porque yo lo que voy a necesitar es el signo. Así que nos olvidamos del 3 este que está aquí.
Entonces yo digo, voy a evaluar la función en el primer número, menos 3. Entonces eso va a ser igual. Menos 3 elevado a la 4, le resto 16 y lo divido entre menos 3 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 3 a la 4? Eso es 81. Y a eso le resto 16. Y eso lo divido yo entre 9. Si ustedes pueden ver, esto me da como resultado 65, ¿cierto? 65, porque 5, 11, 6, 7, 1, 8. Todo dividido por 9. Ahora pregunto, ¿este resultado es positivo? Sí. Entonces Profe. ustedes dicen, ajá, El 3 no lo puso porque no influye en el signo, ¿verdad? no, no influye. Entonces le dio negativo, usted pone negativo aquí. Ahora vamos a hacer el otro valor. El otro valor que yo estoy escogiendo aquí es menos 1. Entonces aquí digo f de menos 1, derivado, que es menos 1 elevado a la 4, menos 16, todo dividido entre menos 1 elevado al cuadrado. Esto me da 1, esto me da 16, esto me da 1, y esto me da menos 15. Menos 15 es negativo. Entonces yo digo, ok, escribo negativo aquí. Perdón, ¿usted me dio Profe, cuánto? ¿por qué arriba puso negativo? No, me equivoqué, me faltó la rayita. Es positivo. Dije positivo, pero me faltó una rayita. Aquí está negativo. ¿Por qué? Porque me da esto. Ahora vamos con el otro punto. El otro punto es f' evaluado en 1. Es 1 al cuadrado menos 16 sobre 1 al cuadrado. Eso es menos 15 y eso también es negativo. Entonces le coloco aquí menos también. Y vamos con el último que es 3. Entonces lo voy a hacer por aquí por un ladito y digo f' en 3 va a ser igual. Este sería 3 elevado a la 4 menos 16 sobre 3 elevado al cuadrado. Bueno, como pueden ver ustedes, es la misma cuenta que tengo aquí, ¿no? Porque aquí me queda que 3 a la 4 es 81 menos 16. Ya sabemos que eso me queda 65 sobre 9 y eso es positivo. Quiere decir que ustedes aquí van a escribir positivo. Ya cuando tienen ustedes la tabla, ustedes se van acá y dicen, si la derivada es positiva en el intervalo, la función crece en el intervalo. ¿Cómo es la derivada en este intervalo? ¿Ah? ¿Crece? Positiva. Quiere decir que la función es la que crece. Aquí, este es el intervalo. Esta es la derivada. Y aquí, decrece. Y aquí, decrece. Y aquí, crece. Ya sabemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ahora vamos a ver qué dice la derivada con respecto al máximo. Si la derivada pasa de un intervalo positivo a un intervalo negativo en un punto común, la función tiene un máximo, más o menos. Entonces vamos a ver aquí. Si ustedes pueden notar en esta expresión, aquí este está más y aquí este está menos. Este es el intervalo 1 y este es el intervalo 2. Entonces está pasando de más a menos. Quiere decir de que la función tiene un ¿qué? Un máximo. ¿En cuál punto? En x igual que. Si nosotros podemos observar, Menos 2. la intersección de estos dos es menos 2 menos 2. Entonces ustedes dicen en x igual a menos 2. Ahora aquí está pasando. ¿Profe se le detuvo? No lo escucho. No, ¿Qué pasó? Profe, no lo escucho. ¿Se le habrá se ido el nos cayó el internet o profe. algo? Se le cayó el No, net, yo.
No nos queda llevar en la prueba. Oh, no. Oh my gosh. Quizás se le cortó la luz, se le cayó el internet. Justo ahora. Y se marchó. Está madre. Bueno, me Y su sorprende barco se que se haya llamó mantenido. Libertad. Ya, que Ay, se me había bueno. caído. Ya, Ah, volvimos, se me cayó sí, el internet a mí. Y ya volvió. Ok, ¿dónde íbamos? ¿Dónde íbamos? Disculpen, se me cayó el internet a mí. El primer máximo local. Ahí. Ok, listo. Y ahora nosotros estábamos viendo acá que cuando no cambia no hay ni máximo ni mínimo. Bueno, fíjense que aquí está menos menos. No cambia porque se mantiene. Entonces aquí no existe nada. No hay máximo ni mínimo. No tienen ni que anotarlo. Pero aquí, si ustedes pueden ver, pasa de menos a más. Y cuando pasa de menos a más, aquí hay un mínimo. ¿En qué punto? ¿En el punto cuál? En el 2. En el 2. Entonces ustedes dicen, en x igual a 2 va a existir un mínimo. Entonces, fíjense, en una sola tabla, usando la primera derivada, sabemos si la función crece, decrece, vuelve a decrecer, vuelve a crecer, me da un máximo y me da un mínimo. Vamos a hacer el gráfico en GeoGebra. Tengo que quitar esto. Wow, lo puedo borrar aquí. Ok, vamos a meter aquí la función. La función era x elevado a la 3. Y a eso yo le sumaba 48, que estaba dividido por ¿cuánto? Profe, no sé si solamente me pasa a mí, pero no se ve su pantalla. Solo sale OIG. Ok, vamos a ver qué fue lo que pasó. Creo que Y ahora, no era el único. creo que no había compartido. ¿Ahora sí se ve? Exacto. Ahora sí. Sí. Ok. Ok, ya aquí está la función, pero no se ve. Y ustedes dicen, bueno, ¿y por qué no se ve? Por esto, miren. Porque este es el comportamiento de la función. Entonces nosotros vamos a ver de qué manera lo podemos arreglar. ¿Ok? Vamos a ver de qué manera nosotros podemos arreglar esto. Vamos a llevarlo a 1.50. Y aquí lo podemos estudiar mejor. Lo pueden ver, ¿verdad? Le voy a poner puntos especiales a esto. Y ustedes me dirán, profesor, ¿para qué? Claro, porque observen el punto B. Y ahora voy a tomar el punto C. ¿Cuáles son las coordenadas? Miren, -2 y 2. Entonces, ustedes dicen, profesor, pero nos dio 3 puntos críticos. Y el 0 está aquí. Pero la función no existe aquí, así que no hay problema. Porque ni la derivada ni la función existe. Entonces, miren, de menos infinito hasta -2 crece. Desde -2 hasta 0 decrece. Desde 0 hasta 2 decrece. Y desde 2 hasta infinito crece. Ahí están los intervalos. ¿Y qué va a representar para nosotros este punto que está aquí? Este punto que está aquí, ¿qué va a representar para nosotros? Este punto que está aquí va a representar para nosotros el máximo. El máximo va a estar en -2. Y este punto que va a estar aquí va a representar ¿qué? El mínimo. No perdamos de vista. -2 máximo, 2 mínimo. Entonces me voy acá. ¿Y qué dice aquí? Profe, ¿cómo -2 se llama ese máximo y 2 tipo de mínimo. funciones que tienen ese comportamiento de que son como por ambos lados? No sé, son funciones simplemente. Hay Ah, unas que se vale. pueden clasificar que tienen nombres, pero son infinitas funciones y no todas tienen nombre. ¿Ya? Vale. Ok. ¿Qué otra pregunta antes de pasar al próximo? ¿Puedo mostrar la parte final, por favor? De esto donde evaluó, ¿Aquí? más abajito. Sí. Ahí mismo. Bueno, mientras ustedes terminen de copiar,
yo voy a anotar otra propiedad que era la propiedad de la concavidad. Pero para esto le voy a hacer dos grafiquitos que necesito que ustedes lo manejen bien. Por ejemplo, yo voy a trazar aquí un eje. No, rojo no me gusta, negro. Profe, este Un es otro eje. tema, ¿cierto? ¿Ah? ¿Este es otro tema? Sí, pero tiene que ver con lo mismo. Y aquí. Voy a trazar por aquí el eje Y. Y por aquí voy a trazar el eje Y. Ahora observen algo. Yo voy a dibujar aquí una función que hace esto. Y voy a dibujar otra que hace esto. Y voy a dibujar otra que hace esto. Son tres funciones. ¿Qué característica hay en esas tres funciones? Que esta que está aquí tiene una concavidad que es hacia arriba. Miren. Hacia arriba. Que esta que está aquí tiene una concavidad hacia arriba. No tiene por qué estar completa. Y que esta también tiene una concavidad hacia arriba. Ahora, si yo voy a ver cómo se comportan las otras, yo digo, yo puedo hacer esta y esta tiene una concavidad hacia abajo. O yo puedo hacer, por ejemplo, esta con un pedacito nada más y esta también tiene una concavidad hacia abajo. Y puedo hacer esta y decir que esta tiene una concavidad hacia abajo. Entonces, cuando esto señala hacia arriba, esto es cóncavo hacia arriba y esto es cóncavo hacia abajo. Esta es arriba y esta es abajo. Entonces vamos a notar cómo se estudia esto. Si la segunda derivada ahora de la función es positiva, coma, en todo x que pertenece al intervalo, vamos a quitar en todo s para que sea más sencillo de ver. ¿Esas dos líneas es que se derivó dos veces? Exactamente, vamos a escribirlo bien. Okay, que aunque no crean, es un poco difícil trabajar con el marcador así. Ahora mejor, si la segunda derivada es positiva en y, en un intervalo, y ustedes dirán, profesor, ¿cuál intervalo? El intervalo que ustedes consiguen cuando determinan los puntos críticos. Entonces, la función sin derivar es cóncava hacia arriba. ¿Dónde? En y. Pero en cambio, si ahora la función derivada dos veces no es positiva, sino que es negativa en el intervalo y, entonces la función f de x es cóncava hacia abajo. ¿Dónde? En y. Y esta es como la propiedad con la cual nosotros vamos a trabajar. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Ok? Y voy a anotar por acá el ejemplo. Vamos a suponer que ahora yo tengo otra función y digo, ejemplo. Déjenme ver qué función estudiamos por aquí, a ver si nos conviene. No, vamos a estudiar otra. Profesor, Iba a estudiar la disculpe misma. disculpe una ¿Perdón? pregunta. Para obtener el intervalo y se obtienen los puntos críticos de la función derivada. Exactamente. Ok, muchas gracias. Como usted va a hallar intervalos, estos intervalos ahora los tiene que calcular aquí, en la segunda derivada, ¿cierto? Entonces usted dice acá, vamos a ver qué función colocamos. Vamos a colocar la función f de x, que es igual a x elevado a la 5 partido en 3 y x elevado a la 2 partido en 3. Entonces me están pidiendo aquí la concavidad.
Concavidad quiere decir si presenta concavidad hacia arriba o presenta una concavidad hacia abajo. Lo primero que hacemos nosotros aquí es determinar la derivada. Entonces yo digo, bueno, f' de x va a ser igual a x elevado a la 5 partido en 3 derivado. Vamos a hacerlo abajo, jóvenes. Vamos a hacerlo aquí abajo. Entonces, f' de x va a ser igual a x elevado a la 5 sobre 3 derivado menos x elevado a la 2 sobre 3 derivado. ¿Qué aplico aquí? La regla de la potencia. Entonces digo f', estoy en la primera, va a ser igual 5 sobre 3 que multiplica a x elevado a la 5 sobre 3 y se le resta 1, menos 2 sobre 3 por x elevado a la 2 sobre 3 y se le resta 1. Hay que sacar las cuentas. Y me queda que f' va a ser igual 5 sobre 3, x elevado. 5 tercios menos 1 es 2 tercios. Y 2 tercios menos 1 es menos 1 tercio. Ya conseguí la primera derivada, pero resulta que para estudiar la concavidad yo necesito la segunda. Entonces yo vengo y digo, bueno, voy a derivar la función otra vez. Así que me queda 5 sobre 3x elevado a la 2 sobre 3, y esto lo vuelvo a derivar. Menos. Y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué no está metiendo esto aquí adentro? Porque estoy aplicando la regla del múltiplo constante. Entonces aquí me queda que esto es 2 sobre 3 multiplicado por x elevado a la menos 1 sobre 3, y esto lo derivo. Entonces, f segunda de x me va a quedar que es igual 5 sobre 3, y ahora va a quedar multiplicado por 2 sobre 3. Y el x va a quedar elevado a la 2 sobre 3 y le resto 1. Menos 2 sobre 3, que va a estar multiplicado por menos 1 sobre 3. Y el x va a quedar a la menos 1 sobre 3 y le resto 1. Sacando las cuentas, f' de x va a ser igual 5 por 2 es 10. 3 por 3, 9. X elevado. 2 tercios menos 1 me queda menos 1 tercio. Menos. Con este menos me queda positivo. 2 por 1 es 2 y 3 por 3 es 9. Y aquí este x me queda menos 1 tercio menos 1 me queda menos 4 tercios. Si ustedes ven aquí, yo puedo factorizar. Voy a factorizar 2 novenos. Entonces me queda que f' de x es igual a 2 partido en 9, que va a multiplicar. Para que aquí me parezca 10, aquí tiene que aparecer un 5. Y voy a dividir. Y ustedes me dicen, profesor, ¿y por qué va a dividir? Porque el x que tengo aquí a la 1 tercio lo voy a escribir abajo como 1 tercio pero positivo. Más, saqué el 2 novenos, es decir, que aquí lo que me queda es 1. Y voy a hacer lo propio con este. Voy a escribir aquí x elevado a la 4 tercios. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y qué podemos hacer ahora? Bueno, yo voy a resolver esto. Esto que está aquí hay que resolverlo. Resolver. Entonces ustedes dicen, f segunda de x. Oye, qué feo. Lo que pasa es que, miren, escribir con un marcador de estos, un bolígrafo de estos todo el día, cansa. Entonces aquí me queda que esto es 2 novenos.
Entonces recordemos que aquí este multiplica este multiplica y este multiplica este. Entonces yo paso una línea de fracción. En la parte de abajo me queda que es x elevado a la 1/3 y le sumo 4/3. ¿Por qué lo sumo? Porque estoy multiplicando elementos de igual base. Aquí me queda 5 que multiplica x a la 4/3. Y aquí me queda x a la 1/3. Cierro aquí, cierro aquí. Tomemos otro ojo porque ya no me alcanza en la pantalla. Entonces me queda aquí que f segunda de x es igual 2 partido en 9. Aquí me queda 5x a la 4/3. Oye, está muy abajo. Vamos a escribirlo más arriba. 5x a la 4/3 más x elevado a la 1/3. Todo esto dividido entre x. 1/3, 4/3 son 5/3. Y todo esto en paréntesis porque está multiplicando. ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos factorizar otra vez. Pero voy a factorizar x a la 1/3. Este que está aquí. Entonces yo digo f' de x va a ser igual 2 partido en 9, que va a multiplicar. Entonces escribo x a la 1/3 que va a multiplicar. Aquí me queda 5 por x. ¿Por qué? Si ustedes sacan 1/3 con el 1, miren, 1/3 más 1, eso es 4/3, que es este. Aquí me queda 1, porque lo saqué. Y abajo me queda x a la 5/3. Cierro. Entonces yo digo, f segunda de x va a ser igual. Ah, pero este término que está aquí, como tiene la misma base que está aquí, lo voy a pasar hacia abajo. Entonces aquí me queda que esto es 2 partido en 9, que va a multiplicar a 5x, a 1, y abajo voy a escribir x elevado a la 5/3 y le resto 1/3. Esto está muy abajo, vamos a ponerlo un poquito más arriba. Quiere decir que f segunda de x va a ser igual a 2 partido en 9, 5x más 1, y abajo me queda x elevado. 5/3 menos 1/3 es 4/3. Y ya tengo aquí la derivada. Ya aquí ya no puedo hacer más nada. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a hallar los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? ¿Dónde se anula? F segunda o no existe. Entonces, de una vez, ¿quién me puede dar el primer valor que hace que la derivada no exista? 0. 0. Sustituyo 0, no existe. Entonces aquí ya tengo mi primer punto crítico. Punto crítico. ¿Dónde más? Donde se anula. Entonces ustedes dicen, profesor, la segunda derivada, que es igual a 2 sobre 9, que multiplica 5x más 1 sobre x elevado a la 4/3, a la 4/3, se anula cuando el numerador 5x más 1 se hace 0. Y eso ocurre cuando x vale menos 1/5. O si ustedes prefieren, menos 0,2. Entonces aquí yo tengo mi otro punto crítico. Les pregunto, ya tengo los dos números críticos. ¿Qué tengo que hacer ahora?
Hacer la recta. tablita para hablar los máximos y los mínimos. Antes de la tabla hay que hacer la recta. Oh, rayos, ¿verdad? Entonces usted viene y dice, voy a poner el 0 por aquí. Y voy a poner el 1/5 por aquí. Por aquí está menos infinito. Y por aquí está más infinito. Es decir, que aquí puedo crear mi primer intervalo, que sería menos infinito menor que x menor que menos 1/5. X mayor que menos 1/5 y menor que 0. Y el otro es x mayor que 0 y menor que más infinito. ¿Cuántos intervalos conseguí? 3. Uno aquí, otro aquí y otro aquí. ¿Qué tengo que poner ahora aquí? ¿Los puntos qué? ¿Puntos de prueba? ¿Valores de Los prueba? puntos de prueba. Un punto de prueba para acá. ¿Quién me da uno? Menos uno. Menos 2. Menos 1. X igual a menos 1. Ese está perfecto. Un número de prueba aquí. 0,5. No. 0,1. 0,1. Es decir, menos 1 partido en 10. Otro aquí. 1. 1. Listo, ya los tengo todos. Entonces ahora sí vamos a hacer la tabla. Entonces para hacer la tabla ustedes dicen primero aquí los intervalos. Después ustedes van a colocar siempre en el mismo orden. Aquí los intervalos y aquí los valores de prueba. ¿Y ahora qué viene? Voy a colocarlo bien. El signo Sí, eso. de la segunda derivada. Y finalmente, el comportamiento de la función. Entonces yo digo, bueno, aquí voy a cerrar. Aquí ya va. Aquí voy a cerrar. No me quedó muy derechito, pero no importa. Entonces ponemos primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo. Vamos a cerrar aquí la primera columna, la segunda columna, la tercera columna y la cuarta columna. ¿Cuáles son los valores del primer intervalo? Ya lo sabemos, que es... Lo voy a escribir de la otra forma, porque en los libros también aparecen las dos formas. Menos infinito, coma, 1/5 negativo. Perdón. Menos 1/5. El otro intervalo, que es abierto, menos 1/5, que llega hasta 0. Y el otro intervalo, que va de 0 hasta más infinito. Valores de prueba, los que ustedes me dieron. X igual menos 1. X igual menos 1 sobre 10, que era el 0.1 que me dio el joven. Y X igual a 1. Signo, tengo que calcularlo. Entonces yo tengo que escribir la derivada. Y resulta que la derivada me dio esto. Entonces la voy a escribir aquí abajo. Entonces, f segunda de x va a ser igual. Yo les hago una pregunta. ¿El 2/9 este hay que colocarlo? No, porque lo que quiero es el signo. Entonces escribo acá 5x más 1, todo dividido entre x elevado a la 4/3. Pero x elevado a la 4/3 es lo mismo que escribir la raíz cúbica de x a la 4. Evaluamos el primer punto, que es menos 1. Eso me da 5 por menos 1 más 1. Y todo sobre la raíz cúbica de menos 1 elevado a la 4. Menos 1 a la 4 es 1 y raíz cúbica de 1 es 1. Abajo me da 1. 5 por menos 1 menos 5. Menos 5 más 1 me da menos 4. Menos 4 entre 1 va a ser un número negativo. Quiere decir que el signo de este caballero aquí es negativo.
Vamos con el otro valor. Y digo f', ahora lo voy a evaluar en menos 1 sobre 10. Entonces digo 5 que multiplica menos 1 sobre 10 más 1 sobre la raíz cúbica de menos 1 sobre 10 elevado a la 4. En el denominador, menos 1 a la 4 es 1 y raíz cúbica de 1 es 1. Quitar este tan feo que está aquí, chicos. Está más bonito ahí. Después me queda abajo. Raíz cúbica de 10 a la 4. Eso es lo mismo que 10 raíz cúbica de 10. Y si ustedes ven, esto es positivo. En la parte de arriba, 5 por 1 es 5. Me queda 5 sobre 10. Quinta de 5 es 1 y quinta de 10 es 2. Es decir, que me queda menos 1 partido en 2 más 1. Y 1 menos 1 medio es 1 medio. Y abajo me queda 1 sobre 10 raíz cúbica de 10. Todos son positivos. Entonces aquí me queda que esto es positivo. Voy con el 1. Entonces ustedes dicen, bueno, f segunda en 1 es 5 por 1 más 1 sobre la raíz Profe, ¿por qué le cúbica. queda 10 raíz cúbica de 10? Ya le voy a explicar. Esto me da 6, esto me da 1 y eso es positivo. Quiere decir que aquí esto me da positivo. Voy a explicar aquí lo de la raíz. Si usted, por ejemplo, tiene la raíz cúbica de 10 a la 4, eso es lo mismo que la raíz cúbica de 10 a la 3 por 10 a la 1. Y eso es lo mismo, como este tiene el mismo índice, afuera y le queda raíz de 10 cúbicos. ¿Lo vio? Sí, ahora sí. Ok. Ok, entonces veamos. Aquí es menos, aquí es más y aquí es más. ¿Qué pasa si es menos? ¿Qué hay en la función? ¿Qué tipo de concavidad? ¿Ah? La derivada es menor que 0, negativa. Quiere decir que la concavidad hacia dónde? O sea, Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces ustedes simplemente escriben aquí que la función tiene una concavidad hacia abajo. Y aquí, concavidad hacia arriba. Y aquí, concavidad hacia arriba. Ahora veamos. Algo que no les he dado, pero yo se lo voy a adelantar. ¿Qué signo hay aquí? Menos. Y aquí, más. Es decir, que está cambiando de menos a más. ¿En qué punto? en el menos 5 quintos. Es decir, que cuando f' hace de que la función cambie su concavidad en x igual a c, entonces cf de c es lo que nosotros vamos a llamar punto de inflexión. Entonces yo les pregunto, aquí cambia de menos a más. No dice si tiene que ser de menos a más o de más a menos, cambiar. ¿Cuál es el punto de inflexión? El menos 1/5. Entonces aquí ustedes pueden escribir ya que el punto de inflexión de f de x igual a x elevado a la 5 tercios, x elevado a la 2 tercios es menos 1 sobre 5, y la función evaluada en menos 1 sobre 5. Lo único que nos toca ver es la gráfica y terminamos por hoy. Profesor, antes de que saque... Vaya.
Quería que me mostrara lo de la raíz del 10 elevado al ¿no? 3. Todavía no está claro. Es que era un -1 partido en 10, pero no sé a dónde fue el -1. Aquí está, mírenlo, aquí véelo. ¿Lo ve? Ah, ok, ya, ahora sí. No hay ningún problema. Eso me gusta cuando están muy pendientes. Muy bien, muy bien. Ok, estoy aquí. Voy a borrar todo esto que tengo aquí. Bueno, vamos a tomar uno nuevo mejor para no borrar todo, porque es mucho trabajo. No guardar. Y vamos a completar aquí. Voy a escribir la función aquí. La función era x elevado a la ¿qué? Ya se me olvidó. X elevado a la 5 sobre 3. Y le restaba x elevado a la 2 sobre 3. ¿Así era? No, esa no es. Esa no es. Ya va, disculpen, déjenme arreglar esto. Es que no me acuerdo. X elevado a la 2 tercios. Ahora sí, aquí está la función, miren. Y ustedes dicen, profesor, yo no veo bien las concavidades aquí. Ya se las voy a mostrar. Voy a colocar aquí algunos puntos especiales. Resulta que este no me interesa. Y este no me interesa. Nomás que me interesa este. Pero les pregunto, ¿cuál fue el punto de inflexión que conseguimos? Era -1 dividido por ¿cuánto? ¿Cómo dijo? En 10. ¿Ah? 0,1 creo que. No, el punto de inflexión, no los puntos de prueba. ¿Cuál fue el punto de inflexión que conseguimos? Cuando cambia No, de menos a más. -1 partido en 5, creo. En 5, ¿no? Sí. Sí, miren. Entonces, les gusta que yo les muestre las cosas. ¿No? Aquí está. Aquí está, miren. Aquí está. Entonces, ese punto no aparece en la gráfica, pero yo lo voy a poner aquí. Entonces yo digo, tomo a 1, lo divido entre 5, pero a este valor que está aquí le voy a poner menos, que es el 0,2 que está aquí. Ahora, voy a tomar a la función f y la voy a evaluar en a. ¿Y qué me da esto? Es decir, que ahora puedo formar un par ordenado, donde la primera coordenada es a y la segunda coordenada es b. Y fíjense, aquí está el punto. ¿Lo ven? Este que está aquí. Algunos de ustedes dirán, profesor, pero yo todavía no veo bien la concavidad. No la veo bien. Se las voy a explicar para que vean acá. Resulta que esto es lo último, jóvenes. Resulta que esta es la función. Entonces, según lo que nosotros estamos viendo en el ejemplo, cuando viene de menos infinito y llega hasta aquí, la función va haciendo es así. Lo que pasa es que no se ve bien, pero hace esto, miren. Ya va. Hace esto. Hasta que llega aquí. Es decir, que ahí le voy a poner el punto. Y después cuando llega aquí, ustedes dicen, profesor, pero es que tampoco se ve la curva. Claro, porque la curva está muy suave así. Y llega hasta aquí. Y resulta que este punto es este. Y después cuando llega aquí,
la función hace esto. Lo que pasa es que aquí estoy exagerando las curvas, porque aquí no se ve bien la curva, miren. Yo pudiera en todo caso aquí borrar esto, pero no lo voy a borrar. Quiere decir que desde aquí hasta aquí, la función presenta una concavidad que es hacia abajo. Pero desde aquí hasta aquí, la función presenta una concavidad que es hacia arriba. Y desde aquí hasta aquí, una concavidad que es hacia arriba. Y fíjense, son dos hacia arriba y una hacia abajo. Si lo vemos acá, desde aquí hasta aquí, la función tiene la curva muy suavecita aquí, que es la que está aquí. Lo que es que aquí la exageré. Y aquí no se ve casi, pero aquí se ve una pequeña curvita. Quiere decir que esa pequeña curvita hace de que la concavidad sea hacia arriba. Aquí sí se ve bien. Entonces aquí se ve bien que la concavidad hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo con el gráfico? Sí, señor.